Silver Hollow vivía bajo el suave peso de un otoño que prometía renacimiento, pero para Samuel Harley, los días eran sombras largas extendidas sobre el alma. A los 63 años, se había convertido casi en una figura mítica del pequeño pueblo, no por la destreza que alguna vez lo hizo famoso como carpintero, sino por el juego que lo atrapó en la ruina, y la adicción que lo consumía como un fuego implacable. Su hogar, antes lleno de risas y del sonido de la madera trabajada, ahora resonaba con el tintinear de botellas vacías y la tristeza del café derramado sobre los suelos de madera. Todo comenzó con Susan, su amada esposa, que falleció en 1849, dejando atrás un vacío que el dolor solo amplificó. La muerte, lenta, cruel, inevitable, hizo que Samuel dejara sus herramientas, hizo que su corazón, antes latiendo al ritmo de la esperanza, se detuviera, junto con casi toda su riqueza. Sophie Harley, su hija de 21 años, asumió en un silencio precioso el cuidado del hogar, el sustento de su padre y los recuerdos de su madre. Sus días comenzaban al amanecer, encendiendo la estufa de hierro, barriendo los rincones polvorientos de la casa, preparando el café, y con la dulzura de quien preserva promesas, realizaba tareas domésticas profundas mientras guardaba la llama de la esperanza en su corazón. Por la noche, en un rincón tenue del hogar, leía viejas revistas de romance dejadas por Susan, sus páginas amarillentas, marcadas con pliegues y discretos desgarros. Sophie absorbía cada diálogo, cada gesto entre capítulos, como si estudiara la mecánica del corazón humano, buscando refugio para el suyo. Fue en una de esas noches húmedas, cuando el rocío se aferraba tarde a los tallos de las flores del patio trasero, que Samuel, con voz vacilante y manos temblorosas, entró en una última partida de apuestas. Frente a él se sentaba Caleb Montgomery, rico, sereno y frío, sus 30 años reflejaban todo lo que Samuel ya no era. Caleb observaba en silencio al viejo hundirse en su propia ruina. Y cuando Samuel alzó la voz, esquivando memorias, y apostó la casa de Sophie, un silencio mortal atravesó la taberna. Las fichas cayeron, el alcohol borró lo que quedaba de dignidad, y Samuel perdió. Caleb, sin piedad, dijo, «Tienes 7 días para dejar la casa». Fue entonces cuando la ruina dejó de ser material y echó raíz en el espíritu de Sophie. En su modesta habitación, al oír el veredicto, cerró los ojos y oró en voz baja, quizás por un milagro, quizás solo como un ruego desde el alma. El silencio fue su única respuesta, hasta que un grito ahogado rasgó la noche cuando confrontó a su padre, aún con las páginas de sus historias románticas en la mano, lo enfrentó, furiosa y temblorosa. «¿Cómo pudiste apostar nuestra casa, mi vida?». Samuel, llorando, sintió el peso aplastante de la culpa y rogó por una última apuesta. Caleb, con calma fatal, aceptó, y Samuel volvió a perder. Esta vez, la apuesta no era solo la casa. Era Sophie. Pronunció las palabras que sellaron el destino de su hija, «Te la prometo, si pierdo». Y perdió. Otra vez. Todo lo que quedó de Samuel fue una figura rota, desolada, sabiendo que entregaba a su hija a un hombre que no la trataría como igual, sino como propiedad, una esposa para cuidar la granja, pero que no se interponga. La boda fue fijada con solemnidad helada. Sophie caminó hacia Caleb vestida con el delicado vestido blanco de su madre, llevando también el luto por su libertad perdida. La tela, un legado de amor y esperanza, pesaba sobre su cuerpo cansado, mientras adornaba su cabello con una sola flor blanca, un tributo silencioso a la memoria de Susan. Caleb, impecable en un traje negro, esperaba con postura firme, distante,
indiferente a lo que ese día significaba para ella, y ese silencio cortaba el corazón de Sophie como una cuchilla. Samuel, en un último acto de reverencia, se sentó entre los invitados, aferrando su sombrero al pecho con manos temblorosas, como si sostuviera el último hilo de su dignidad. Sus ojos llenos de lágrimas recorrieron el altar improvisado mientras su hija pronunciaba votos en los que apenas creía. La ceremonia transcurrió entre voces apagadas, miradas contenidas y corazones rotos. Sophie prometió fidelidad, Caleb algo más pragmático. No hubo promesas de amor, solo de compañía y utilidad. Cuando el pastor terminó, el silencio quedó suspendido entre aplausos tímidos y palmadas dudosas. Samuel vio a Sophie caminar hacia su nueva vida, y su pecho dolió como si atravesado por una hoja afilada. Mientras los invitados murmuraban a su alrededor, bajó la cabeza, sabiendo que, esta vez, había perdido algo de verdad. Era más que una casa. Era su hija. La noche de bodas fue un contraste cruel con el esplendor recordado. Caleb, adormecido por la embriaguez, apenas notó a Sophie entrar en la habitación iluminada por la luna. Agotada, pidió dormir y fue ignorada. Él se desplomó sobre el colchón con la insensibilidad de un cuerpo que ya no siente nada. Sophie se acostó allí, mirando al techo con los ojos llenos de lágrimas, el vestido blanco ya opaco, su corazón marcando el ritmo de una soledad fría. Afuera, el viento movía las cortinas delgadas y recogía los llantos ahogados de la joven, mientras el hombre que la reclamó dormía como si nada hubiese ocurrido. La mañana después de la boda, la granja Montgomery despertó como si nada hubiera cambiado, excepto por el hecho de que Sophie Harley ahora ocupaba oficialmente un lugar allí, aunque rara vez se la veía. Salía en las primeras horas, pálida y silenciosa, para atender la cocina. El aroma de pan fresco y café fuerte llenaba el aire, pero sus manos temblorosas traicionaban el latido lento y vacilante de un corazón cubierto por un vestido de novia. Afuera, el sol prometía un nuevo día, pero dentro solo resonaba el sonido de promesas rotas. Horas después, Caleb emergía de la casa principal con pasos pesados, los zapatos golpeando el camino de grava, exigiendo que la comida estuviera lista sobre la mesa abundante. Pero sus palabras eran escasas, como si cada frase tuviese que racionarse para conservar el aire. Y Sophie, con reverencia contenida, se aseguraba de que el almuerzo cumpliera con los altos estándares de la granja, su cuerpo sudoroso y tenso frente a la mesa desmesurada, el silencio llenando el espacio como un director sombrío que orquesta una sinfonía de distanciamiento. Por su parte, Samuel había sido relegado al almacén trasero, un lugar que Caleb llamaba benevolencia, pero que apestaba a abandono y humillación, con tablas de madera crujiendo bajo sus pasos vacilantes, recordándole que su crimen más grande fue haber cambiado la dignidad de su hija por una apuesta. Con cada clavo que martillaba en los estantes desordenados, su corazón latía en remordimiento, sabiendo que el juego no solo les había robado la casa, sino el futuro de Sophie también. Sus jornadas continuaron en una coexistencia sin ritmo. Caleb aparecía solo para comer y dormir, ofreciendo breves saludos que sonaban más como órdenes. Sophie notaba, mientras barría el suelo de la cocina, como sus ojos recorrían las esquinas, como buscando una razón real para acogerla más allá de la obligación matrimonial. En su mirada detectó una curiosidad contenida que ella se atrevía a no corresponder con palabras, aún sin haber hallado su propia voz en esa tierra ajena. En cada comida, cruzaba la mirada con Samuel, quien permanecía en silencio, al fondo de la cocina, sosteniendo su sombrero sucio contra el pecho, un compañero digno en el dolor compartido.
Las arrugas en su rostro eran más profundas que cualquier oro que Caleb pudiera esperar, pero también más puras, porque revelaban remordimiento. Sofía deseaba, por un momento fugaz, poder usar algo más que el vestido de su madre o su silencio para hablarle a su marido, para mostrar su verdadero ser, pero cada intento de palabra se enredaba en sus labios, incapaz de cruzar el abismo que su matrimonio había creado. El tiempo pasó. Las mañanas se repitieron en rutina mecánica, hasta que, una tensa noche, Caleb, que siempre volvía sobrio de la taberna, entró al salón tenuemente iluminado, con solo 2 velas parpadeando contra las paredes de madera. Levantó los ojos hacia Sophie, que emergió de su rincón, bastidor de bordado en el regazo, concentrada en bordar un delicado monograma en el borde de un paño de cocina. Con voz baja y tensa, preguntó, por primera vez desde sus votos: ¿por qué apenas hablas? Ella, sin levantar la mirada del hilo, respondió con la pena silenciosa de quien ha aceptado su lugar designado. No hay mucho que decir. Su respuesta golpeó más hondo que cualquier confrontación. Su neutralidad fue más dura que la desobediencia, fue el peso de un mundo silencioso, un mensaje de que allí no se vivía realmente. Caleb se estremeció, apretó la mandíbula y se marchó, sabiendo que sus palabras sencillas y calladas habían sido peores que cualquier discusión. En las primeras horas de una semana siguiente, un nuevo giro sacudió su frágil orden. Caleb regresó de la taberna llevado por 2 hombres, su cuerpo magullado, ensangrentado y polvoriento, evidencia de una pelea violenta por una deuda de apuestas. Su rostro estaba hinchado y una manga del traje negro estaba rota, testimonio de la lucha. Sin dudar, Sophie dejó caer su bordado y la cuchara de madera, acompañó a los hombres hasta la habitación y preparó una cama improvisada con sábanas limpias y almohadas extra. Cuando Caleb recobró la conciencia, semi-inconsciente, ella atendió sus heridas con un cuidado silencioso que mezclaba ira, compasión y agotamiento, limpiando la sangre, aplicando compresas tibias, su cuerpo rozando el suyo casi imperceptiblemente. En un momento de dolor saturado de claridad, él apretó su mano, miró a sus ojos y dijo, con voz ronca: «Gracias. Es la primera vez que alguien me cuida». Sus palabras retumbaron en la habitación como un trueno, rompiendo el silencio mortal entre ellos. Sophie sintió un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y miedo, alivio por ser vista, reconocida, miedo por lo que eso despertaba en su corazón. Pues allí, entre sábanas arrugadas y luz parpadeante, una chispa pequeña pero poderosa emergió, reconocimiento. Los días siguientes se desarrollaron con un ritmo extrañamente suave. Caleb dejó de pasar noches enteras en la taberna y empezó a llegar antes de que el café se enfriara, sentándose a la mesa mientras Sophie servía pan fresco y café. Intercambiaron miradas y palabras corteses, agradecimientos, comentarios sobre la granja, el clima, justo lo suficiente para alejar el silencio, aunque todavía no lo bastante para llenar el vacío persistente. Samuel observaba desde lejos, su rostro se ablandaba al ver a su hija y su yerno compartiendo sopa, caminando al establo a alimentar los caballos, o cruzando miradas mientras discutían reparaciones en el cobertizo. Aunque aún viviera en el fondo del granero, el calor de su nueva interacción llegó incluso a su alma marcada y susurró promesas de redención. Una tranquila mañana de domingo, cuando los gallos cantaron temprano, Sophie se sintió mareada al bajar las escaleras. Las piernas le fallaron, y antes de caer, Caleb estaba a su lado, manos firmeguizando su cuerpo, guiándola hasta un banco junto a la chimenea. Sus ojos se clavaron en su rostro pálido, su voz suave.
Siéntate aquí, descansa un poco. Se envolvió en silencio en el chal que ella usaba para proteger el vestido blanco de su madre, y lo llevó a su alrededor con una ternura inesperada. Ella cerró los ojos, y él permaneció allí, vigilante, observando el leve temblor que aún corría por su cuerpo. Luego, entre suspiros y silencio, ella preguntó con suavidad: ¿por qué aceptaste casarte conmigo si ni siquiera me conocías? Caleb, tragando las palabras, respondió en voz baja y tensa: cuando amas a alguien como yo amo a mi padre, a pesar de todo, haces cualquier cosa por quien amas. Esa frase la golpeó como una cuchillada, porque en ella reconoció la misma devoción que había destruido a Samuel, una lealtad casi ciega, un sacrificio inmenso. Y, por un momento, vio en su marido no al hombre que había robado su futuro, sino a alguien que, en un modo retorcido, honraba una promesa familiar. Sus palabras llegaron a su pecho y abrieron el camino a emociones nuevas y confusas, una mezcla de compasión, curiosidad y una esperanza silenciosa en el corazón del granjero. Esa semana, la rutina de la granja cambió de forma casi imperceptible pero profundamente significativa. Por primera vez, Caleb empezó a llegar temprano al desayuno, incluso antes de que amaneciera. Sophie, con el corazón inquieto, sintió expectación en esos minutos matutinos. El brillo fugaz en sus ojos mientras esperaba su taza era de un tipo de ternura que había leído en cuentos, pero nunca visto. Una mirada llena de gratitud, y quizás algo más, quizás un alma abriéndose en silencio. Ella respondió con una sonrisa suave y reservada, esparciendo el aroma del pan recién horneado como un acto de amor no verbal, mientras afuera los gallos anunciaban un nuevo día lleno de pequeñas posibilidades. Los silencios matutinos dieron paso a conversaciones cálidas. Caleb comenzó a hablar del campo, la cosecha de cebada, las necesidades de los trabajadores. Y Sophie, cautelosa, se encontró respondiendo con cuidado e interés, descubriendo que sabía bastante sobre agricultura, habiendo ayudado a su padre durante los tiempos difíciles. Eso despertó respeto en Caleb, una admiración discreta, como si ella lentamente se convirtiera en algo más que una sirvienta, más que una esposa por obligación, en alguien a quien valía la pena dedicar tiempo y atención. Sophie, por su parte, comenzó a sentir una transformación interior. Aún recordaba el día de su boda, caminando por el pasillo con un vestido blanco, con el corazón vacío y el semblante resuelto. Pero ahora, con cada pregunta que Caleb hacía sobre la granja, la moda de Nueva York o sus lecturas, sabiendo incluso que leía novela romántica, sintió una chispa creciente de identidad, de agencia, como si su voz, antaño atada por el miedo y el silencio, ahora se alzara para igualar la suya. Se dio cuenta de poseer una mente sensible y una presencia que podían, de hecho, ser notadas. En el almacén, Samuel, una vez envuelto solo en las sombras de su fracaso, comenzó a atestiguar algo florecer entre Sophie y Caleb, y dentro de sí mismo. Cuando escuchaba risas contenidas en el pasillo, o el sonido de pasos compartidos, sintió un destello de esperanza, un suave dolor que le recordaba que incluso en su fracaso podría haber redención al ofrecerle a su hija un nuevo tipo de hogar, aunque él ahora se situara en sus bordes, observando sin participar. Una fría tarde, cuando los vientos de invierno empezaron a pintar el paisaje y el aroma de la leña quemada llenaba la cocina rústica, Caleb preguntó, por primera vez, sobre la historia de Sophie, las novelas que leía, su amor por la literatura heredado de su madre. Y ella, con voz temblorosa pero firme en crecimiento, habló de Susan Harley, su fe, su alegría, la forma en que leía historias en voz alta mientras ordenaba la casa.
reveló que, en cada revista gastada, veía más que romance, veía fe, fortaleza, historias que suavizaban su propio miedo a la vida. Caleb escuchó, sus ojos fijos en su rostro delicado, iluminado por la luz de la estufa, y, sin darse cuenta, se permitió admirar no solo su belleza sino el alma que ante él se desplegaba, en palabras sencillas y tiernos recuerdos, con gracia. En los días siguientes, Sophie fue invitada a pequeñas cenas con huéspedes de la granja. Eran personas que antes cuestionaban su presencia y la trataban fríamente, pero que ahora la incluían en conversaciones, sobre cultivos, sobre innovaciones traídas por los periódicos de Utica. Y ella, con serenidad, respondía y aprendía. Caleb observaba en silencio, un orgullo tranquilo brotando en su interior, admirando cómo su esposa se afirmaba con inteligencia, elegancia y sensibilidad, despertando en él un deseo nuevo, no físico, sino emocional, reconocimiento, compañía, presencia. Una noche de sábado lo cambió todo. La granja organizó un baile sencillo bajo faroles colgados de los árboles. Sophie vistió un vestido azul pálido y llevó el cabello suelto en suaves rizos, y por primera vez notó las miradas, no como la esposa de un granjero adinerado, sino como una mujer con presencia propia y luz interior. Caleb se unió en silencio al improvisado salón de baile. De pie ante ella, preguntó en voz suave: ¿Me permites? Ella asintió. La música era lenta, y él la condujo con manos firmes y ojos honestos. Durante unos instantes el mundo pareció contener la respiración, su cuerpo, antes congelado por el miedo, comenzó a descongelarse, sus ojos hallaron los suyos, y bajo su traje oscuro, ella sintió a un hombre que, aunque cuidadoso con sus palabras, ofrecía ternura en sus gestos. Su padre, sentado en un banco, con los ojos llenos de lágrimas, vio algo que creía perdido, su hija, danzando, viva, completa, presente, y por un instante fugaz, supo que su sacrificio, aunque nacido de una apuesta tonta, se había convertido, a los ojos de ella, en un jardín floreciendo en suelo seco. Al día siguiente, susurros llenaron la casa, entre trabajadores y vecinos. ¿La señorita Harley bailó con el patrón? Y eso le infundió a Sophie un coraje suave. Sonrió sin ceremonia, porque al fin se sentía no una propiedad, sino una mujer. Caleb, al verla, alzó la mirada y soltó una risita satisfecha, como quien descubre un tesoro oculto en la orilla de un río que se creía seco. Luego entró en su oficina improvisada, pidió silencio y dijo: «Me has estado enseñando». Después, con voz suave, le ofreció la oportunidad de compartir aún más, invitarla a hablar, proponer ideas, participar en las decisiones de la granja. Sophie, con lágrimas en los ojos, aceptó. Sabía que algo empezaba a crecer, algo que jamás había imaginado: compañerismo, respeto, un sentimiento no nacido del deseo, sino del alma, creciendo firme en tierra fértil. La mañana después del baile, el sol brilló suavemente en el porche trasero, donde Sophie estaba sentada con un libro viejo y una taza de té. Caleb apareció inesperadamente con un plato de fruta en rodajas, un gesto sencillo, casi infantil, pero la forma en que dejó el plato en la mesa y se quedó allí, sin decir nada, esperando a que ella sonriera, lo dijo todo lo que aún no sabía cómo decir en voz alta. Sophie, con la garganta apretada por la emoción, alcanzó y tocó ligeramente su mano, por segundos que parecieron eternos, como si ambos supieran que, en ese instante ordinario, algo sagrado comenzaba a escribirse. Esa misma semana,
Caleb le permitió reorganizar parte de la biblioteca de la casa principal, y mientras manipulaba los libros viejos y polvorientos, Sophie sintió que también estaba reorganizando partes de sí misma, como si cada libro colocado de nuevo en el estante simbolizara un recuerdo restaurado, una verdad recuperada. Cuando encontró, entre dos atlas de 1842, una carta nunca abierta dirigida a la difunta madre de Caleb, algo se agitó dentro de ella, como si el pasado de él pidiera ser comprendido, tocado con manos firmes pero compasivas. Al mostrarle la carta, vio en sus ojos a un niño perdido detrás de la armadura de un hombre, y quiso decirle que estaba allí, no solo como esposa, sino como una mujer capaz de cargar con la verdad, fuera la que fuera. Y fue allí, entre los bailes bajo los faroles, las conversaciones junto al fuego, los roces breves y los silencios densos, donde algo cambió para siempre. El aire entre ellos empezó a contener espacio para el afecto, gestos pequeños, confianza constante, reconocimiento. Sophie se dio cuenta de que, a pesar de todo, ese hombre había encontrado el valor de abrirse a ella. Incluso viniendo del naufragio emocional de su apuesta, Chester, el hombre que le robó el hogar y casi le roba el alma, ahora estaba descubriendo el valor de un corazón dispuesto a amar con suavidad. Y ella, a su vez, se permitió empezar a amar, no al esposo que la ganó en una apuesta, sino al hombre que comenzaba a volverse digno de su confianza. Y la historia inesperada, nacida de las cenizas de la tragedia, comenzó a florecer en algo que algún día podría llamar amor. El invierno avanzaba como un huésped digno, cubriendo los campos con su manto helado y arrojando un silencio sagrado sobre los tejados de la granja. Dentro, entre el crujir del fuego y el aroma a madera envejecida, Caleb y Sophie compartían ahora una cercanía marcada por un nuevo tipo de intimidad, una danza de palabras y miradas en la que el tiempo parecía alargarse, como si hasta el reloj quisiera honrar el momento en que dos mundos se encontraban, poniendo a prueba sus límites y tratando de construir algo nuevo sin borrar lo que una vez fueron. Y aunque aún persistían largos silencios, y Sophie a veces recordaba cómo había comenzado su matrimonio, impuesto, estratégico, carente de poesía, sentía que los bordes afilados de ese acuerdo se suavizaban, redondeados por un respeto que crecía como brasas cuidadas con esmero. Y a veces, al mirar a Caleb, concentrado en sus libros de cuentas o hablando con los trabajadores, no solo sentía un afecto tierno, sino también un orgullo silencioso, como si reconociera, dentro de él, a un hombre que cambiaba ante sus ojos, paso a paso, gesto a gesto. Y eso, más que palabras bonitas o promesas, la tocaba con una profundidad que jamás había conocido con ninguno de los jóvenes encantadores del pueblo del que venía, con sus flores y poemas prefabricados. Una noche, durante una cena sencilla servida en la cálida cocina, Caleb habló de su madre por primera vez, no como un recuerdo pasajero, sino como alguien que abre una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Sophie escuchó en silencio, respetando el dolor contenido en las pausas y las palabras cuidadosamente escogidas. Le contó que su madre era una mujer de coraje, que sostuvo su hogar con dignidad incluso cuando su padre desaparecía durante semanas. Solía cantar mientras barría el suelo y le leía los salmos cada vez que el mundo parecía demasiado oscuro. Sophie, al oír esto, sintió una conexión silenciosa con aquella mujer que nunca conoció, como si existiera un hilo espiritual tejido entre ellas, hecho de fe, resistencia y ternura práctica. Y cuando él terminó, con la mirada baja y la mano apretada sobre el mantel, ella ampliamente extendió la suya y la posó sobre la de él. Sin palabras. Solo eso. Un toque simple, más elocuente que 1000 discursos, y en ese gesto,
Él comprendió que ella no estaba allí solo para compartir su cama o su apellido, sino su alma, incluso las partes heridas, incluso los corredores oscuros que había mantenido cerrados por vergüenza o miedo. Fue en ese ritmo que los días comenzaron a desplegarse. Sophie empezó a ocupar espacios que antes parecían inimaginables para una mujer en aquella región, no solo como figura decorativa al lado del terrateniente, sino como una presencia fuerte y lúcida, respetada tanto por los trabajadores como por los vecinos. Algunos empezaron a llamarla la señora de la casa, de forma natural, y aunque eso sorprendió a algunas esposas del pueblo, acostumbradas a ver a las jóvenes como meras sombras de sus maridos, Sophie no dio un paso atrás. Sabía que su voz ya no sonaba por capricho, sino por mérito, ganado en silencio a través de la observación, el trabajo y la oración. Incluso el pastor local, durante una visita informal, le comentó a Caleb que había algo en su esposa que le recordaba a las matriarcas de la fe, mujeres bíblicas como Ruth, que incluso en tierra extranjera, con el corazón herido y el futuro incierto, plantó los pies y eligió servir con honor y amar con valentía. Caleb no dijo nada en ese momento, pero cargó con el peso de ese cumplido durante días, sintiendo que la vida por fin reescribía una historia que había comenzado con engaño y codicia. Sophie, por su parte, empezó a redescubrirse en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que su risa brotaba espontáneamente cuando Caleb se trababa explicando el riego, la alegría que sentía cuando los trabajadores respetaban sus opiniones sin burlas, la sorpresa al darse cuenta de que realmente podía hablar con confianza sobre economía rural después de meses observando, tomando notas, haciendo preguntas con humildad. Todo eso empezó a formar una fuerza interior, una autoestima cultivada en silencio, regada por victorias cotidianas y por la mirada atenta de un hombre que alguna vez fue un extraño, pero que ahora parecía verla, a ella de verdad. Y ser vista, eso, para ella, era revolucionario, después de una juventud en la que fue ignorada o subestimada por su origen o por el nombre manchado de su padre. Un domingo especialmente frío, después de cenar, Sophie decidió visitar el almacén donde guardaban los suministros de invierno. Allí encontró una caja de madera antigua con el nombre de la madre de Caleb. Dentro había libros, cartas y un diario con páginas amarillentas por el tiempo. Con cuidado, llevó el contenido al dormitorio y pasó horas leyendo, llorando, sonriendo, sintiéndose parte de un linaje espiritual de mujeres que amaron a pesar del dolor, que construyeron a pesar de la ausencia, que sirvieron con firmeza y dulzura. Cuando compartió sus hallazgos con Caleb, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, una gratitud genuina, como si ella estuviera restaurando una parte olvidada de su historia. Como si al tocar el pasado de su madre, estuviera sanando el presente del hijo. Fue en esa atmósfera de reconciliación que Caleb se abrió sobre una vieja herida, una culpa que llevaba desde los 16 años. Durante una pelea con su padre, le dijo cosas terribles a su madre, justo antes de que ella enfermara y muriera repentinamente. Nunca se disculpó. Y desde entonces, había perseguido el éxito con una fuerza implacable, como si pudiera cambiar el amor perdido por poder ganado. Sophie volvió a escuchar en silencio. No intentó aconsejarlo ni corregirlo. Solo lo abrazó. Y en ese abrazo firme y silencioso, Caleb lloró como un niño, por primera vez en años. Y en ese llanto, algo se quebró dentro de él, la rigidez, el orgullo, la ilusión de tener que controlarlo todo. Y en ese espacio vacío, entró algo nuevo, humildad, ligereza, fe. Desde ese día,
Caleb comenzó a asistir a la pequeña capilla de la granja todos los domingos, algo que nunca había hecho antes. Y Sophie, a su lado, sentía que Dios estaba escribiendo una nueva historia. No solo para ellos como pareja, sino para él como hombre, un hombre que ahora se arrodillaba no por obligación, sino por convicción. Un hombre que ahora buscaba en Dios no solo bendiciones, sino dirección, perdón, redención. Y eso cambió el ambiente de la casa. Lo que antes era pesado y silencioso ahora parecía respirar con la música de los pájaros, el aroma del café recién hecho y una nueva esperanza, como si las paredes mismas se hubieran lavado desde adentro. Entonces Sophie, abriendo su Biblia, leyó en Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, pero con sus propias manos la insensata la derriba. Y sonrió, porque ahora entendía con el corazón lo que esas palabras realmente significaban. No se trataba solo de sabiduría práctica, era sobre presencia, influencia espiritual, ser un vaso de restauración en la vida de un hombre que, aunque magullado y endurecido por el tiempo, aún era capaz de empezar de nuevo, si alguien se acercaba a él con verdad. Y ella estaba allí para eso. Las primeras sombras de la primavera comenzaron a rozar los contornos de la granja con dedos tímidos y promesas de renovación, trayendo una brisa más ligera, el sonido de arroyos liberados y el susurro de hojas aún sanando de la mordida del invierno. Fue en ese escenario que Caleb y Sophie dieron otro paso adelante, no un salto dramático, ni un giro repentino como los romances de la ciudad, sino una caminata tranquila y constante. El tipo de avance posible solo cuando los cimientos ya han sido puestos con paciencia, heridas sanadas y la elección diaria de quedarse, incluso cuando las emociones flaquean, incluso cuando traumas pasados susurran dudas en la noche. Ambos sabían, el verdadero amor no se compone solo de escalofríos, sino de acción, presencia y pacto. Y cada pequeño gesto, como el café que Sophie preparaba antes de que Caleb saliera a los campos, o la nota que él dejaba en su Biblia, ahora formaba parte de una construcción que no necesitaba el foco de la pasión, porque estaba sostenida por el peso de una promesa. Fue también durante esta temporada que Sophie, mientras caminaba por los senderos de la propiedad, comenzó a verse a sí misma como parte viva de esa tierra. Sus manos ya no eran tan delicadas como antes, sus pasos no vacilaban al subir la pendiente hacia el huerto, y su mirada ya no evitaba a los trabajadores como antes. Poco a poco, se había convertido en tierra fértil, discreta, constante, esencial. Los aldeanos comenzaron a verla como un modelo silencioso, especialmente las chicas jóvenes, que ahora la saludaban con un nuevo tipo de respeto, como diciendo: si ella pudo florecer aquí, tal vez nosotras también. Y esa influencia sutil no se le subió a la cabeza, sino al corazón, porque entendía que era Dios quien la sostenía en ese rol, y que todo lo que construía allí, ya fuera en relaciones o en negocios, necesitaba estar enraizado en la palabra. Así que profundizó su lectura, sus momentos a solas en la capilla, sus entradas en el diario, como una mujer que sabe que el mundo no se conquista solo con belleza o ingenio, sino con discernimiento y oración. Mientras tanto, Caleb enfrentaba nuevos dilemas. La granja ahora atraía la atención de inversionistas, con rumores de asociaciones con grandes exportadores, y la perspectiva de expansión se había vuelto tangible. Pero con ello vino el peligro, la pérdida de la esencia, la codicia disfrazada de progreso, el riesgo de descuidar lo que más importaba en favor de lo que solo parecía beneficioso. En esos momentos, era la voz de Sophie, suave pero firme, la que lo llamaba de vuelta a la razón, recordándole de dónde venían, de tierras regadas con lágrimas y sacrificio,
de la importancia de mantener los ojos en Dios incluso cuando los números parecían gritar promesas doradas. Y Caleb, al escucharla, comprendió que la mujer que una vez vio solo como una pieza en su estrategia social era ahora, sin duda, su consejera más sabia, su apoyo más sólido, y que sin ella, por más productiva que fuera la granja, todo perdería sentido. Y fue una tarde, después de una de esas profundas conversaciones donde el silencio habla más que 1000 palabras, que Caleb la llevó a la cima de la colina que dominaba toda la propiedad, el río, el bosque, los campos recién sembrados, y allí, con el sol poniéndose tras las montañas, se arrodilló, no para proponerle de nuevo, porque ya estaban casados, sino para hacer un nuevo voto, no impuesto, no escrito en contrato, sino sellado en libertad. Prometió que de entonces en adelante cada decisión sería compartida, ningún dolor sería ocultado, ningún proyecto sería perseguido sin oración. Y sobre todo, prometió que el honor que ahora veía en ella ya no sería silenciado por su orgullo o inseguridad. Y cuando Sofía lo escuchó, lloró, no con duda, sino con la alegría de finalmente ver florecer algo que antes solo había sido una promesa lejana en el horizonte. Esa noche, regresaron a casa tomados de la mano, en silencio, con el corazón latiendo como dos ríos que, después de muchos desvíos, finalmente encontraron un curso común. Días después comenzaron a planear una nueva ala de la granja, dedicada a albergar mujeres en situaciones vulnerables, viudas, madres solteras, víctimas de abuso. Y allí, donde antes estaba un viejo granero inútil, comenzó a levantarse, con la ayuda de trabajadores y mujeres del pueblo, un refugio llamado la Casa de Ruth, inspirado en la historia bíblica de la extranjera que, sin garantías, eligió el camino de la fe y fue honrada por Dios de manera extraordinaria. Ver ese lugar crecer, ladrillo a ladrillo, se convirtió en una misión personal para Sophie, porque en él imprimía todo lo aprendido a través del dolor y la resiliencia, como diciendo a cada mujer que pasaba, sé que duele, pero hay esperanza, y hay redención. Mientras tanto, la noticia de la transformación de Caleb, ahora un hombre más sensible, más presente, más comprometido con principios cristianos, comenzó a difundirse. No por publicidad, sino por el testimonio vivo de su conducta. Incluso tocó a los hombres más escépticos del pueblo. La granja, antes solo fructífera económicamente, se volvió también un campo espiritual, donde vidas eran plantadas y cuidadas, y eso llenó a Sophie de una alegría silenciosa, porque sabía que estaba cumpliendo un propósito mucho más allá de la felicidad personal. Con el tiempo, la relación de Sophie con su padre, antes marcada por resentimientos y dolor, comenzó a cambiar, primero con cartas intercambiadas, luego con una visita cautelosa llena de silencios, pero también de miradas que hablaban más fuerte que el orgullo permitiría. Finalmente, culminó en un largo abrazo, el tipo que intenta recuperar todos los años perdidos en segundos. Y Caleb, testigo de esa reunión, sintió que él también formaba parte, porque fue su fidelidad, su constancia y su amor por Sophie lo que abrió el espacio para esa reconciliación. Y en ese momento entendió más profundamente que amar a alguien es también invertir en la sanación de sus heridas más antiguas. Y así, con la llegada de la Pascua, la casa se llenó de un espíritu íntimo de celebración, no marcado por grandes fiestas, sino por una presencia sagrada en cada rincón, una mesa puesta con simple cuidado, la lectura del Evangelio en familia, oraciones dadas de la mano, ojos brillantes no de tristeza, sino de gratitud. Y allí, en esa noche de celebración santa, Sophie sintió una convicción que nunca antes había conocido, que estaba exactamente donde debía estar. No por destino ciego, ni por azar,
sino por guía divina que la había llevado por caminos estrechos, pero llenos de gloria. Y al mirar a Caleb, ahora orando con ternura y autoridad, entendió que amar es, en última instancia, reconocer en el otro el milagro de la transformación posible. Y apenas se estaban comenzando. La llegada definitiva de la primavera pintó los campos con colores que parecían haber nacido del mismo corazón de Dios, mientras los pájaros ensayaban canciones que parecían más alabanzas, alabanzas de quienes conocieron el invierno pero eligieron celebrar el renacer. Y fue en ese ambiente lleno de promesas que una noticia silenciosa comenzó a tomar forma, como un secreto bordado por el cielo: Sofía estaba embarazada, aunque ella aún no lo sabía con certeza. Pero su cuerpo, más sabio que sus palabras, ya enviaba señales sutiles, y Caleb, más atento que nunca, notaba los detalles, como frecuentemente apoyaba la mano en su vientre, la fatiga repentina en las tardes, el resplandor suave que escapaba de sus ojos incluso en días comunes. Y aunque el miedo a equivocarse acechaba en su corazón, había en él una esperanza tan inmensa que se negaba a ser silenciada. Así que, silenciosamente, comenzó a preparar la casa para algo nuevo, como quien construye una cuna antes de la confirmación de una vida, porque en el fondo, ya lo sabía. Pero antes de que esa nueva vida pudiera ser anunciada plenamente, algo igual de sagrado debía suceder entre ellos: entregarse el uno al otro, no como un acto de instinto o deber conyugal, sino como expresión madura de un amor ya probado en el fuego de la vida diaria, de la redención, del compromiso restaurado. Caleb, entendiendo la delicadeza del momento, no se apresuró. Sabía que Sofía venía de un pasado de imposiciones, promesas superficiales, de una juventud donde la sensualidad femenina era tratada como moneda, no como altar. Así, en cada gesto construyó un espacio seguro, en cada palabra afirmó cuánto la deseaba no solo como mujer, sino como compañera, como portadora de sueños y milagros. Y Sofía, lentamente, fue abriéndose a esa nueva intimidad, no como un simple encuentro físico, sino como la danza sagrada que la Biblia describe: dos almas que se encuentran y se reconocen en su fragilidad y fortaleza, que entregan lo más profundo de sí en un pacto de amor y respeto. Fue en esa entrega donde ambos descubrieron la verdadera dimensión del perdón, no un perdón que borra lo pasado, sino un perdón que lo abraza, lo transforma, lo celebra como parte del camino hacia la plenitud. Y esa noche, mientras la luna llenaba el cielo con su luz serena, Sofía y Caleb sellaron un capítulo que no solo hablaba de carne, sino de espíritu, de alianza, de promesa que trasciende tiempo y espacio. Porque en la fe, en el amor maduro, en la comunión con Dios y con el otro, habían encontrado la clave para comenzar de nuevo, no desde cero, sino desde la gracia.